Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de programación orientada a objetos con Python. Vamos a resolver un ejercicio que está propuesto en esta guía de trabajo, específicamente el ejercicio número 3. ¿Por qué razón? Porque de los 3 propuestos en la guía es el ejercicio que involucra una estructura de clases un poco más interesante. Bien, vamos a tener que la clase principal va a depender de cereal, esto debido a que principal va a tener 2 objetos, o bueno, un objeto del tipo cereal que se va a llamar ser, y una lista en la cual vamos a estar guardando los objetos con la recopilación de datos que queramos ir generando. Cereal, a su vez, tiene sus atributos propios como código y nombre, pero hereda de producto, ¿cierto? Ahí está heredando de producto y va a heredar 2 atributos, o bueno, va a heredar la especificación pública. Es decir, cuando creemos objetos del tipo cereal, ese ser que está ahí, por ejemplo, al ser de tipo cereal, va a poder hacer uso de los getter y setters de la clase cereal, pero también de los getter y setters de la clase producto, porque hereda a partir de ella. Por lo tanto, vamos a comenzar definiendo primero la carpeta en la cual vamos a crear la estructura. Voy a crear ahí una carpeta con ese nombre, G01 po ejer03. Un poco raro el nombre, pero ya ahí está. El editor que yo utilizo es VS Code, ¿sí? Visual Studio Code. Así que lo que debo hacer es abrir la carpeta que acabo de crear. Así que File, Open Folder. En mi caso yo tengo eso acá en el escritorio, programación. ¿Ya? Puedo abrir esa carpeta raíz o puedo meterme a la carpeta que acabo de crear. Lo voy a dejar ahí nomás, seleccionar carpeta. Y listo, voy a poder ver acá en el árbol de componentes, o mejor dicho, en el árbol de las carpetas, voy a poder ver ahí la carpeta pertinente. ¿Por qué me sale eso? Ahí está, la tenía oculta. ¿Ve? Clase 4 y ahí está G01. Estos son los archivos que estoy usando, ¿cierto? La guía. Entonces, en esa carpeta damos clic derecho y vamos a comenzar creando la clase padre. La clase padre sería producto. Producto va a tener marca y gramos de números. Así que clic derecho, New File, producto.py. Producto.py. Una cosa es el nombre del archivo, otra cosa es el nombre de tu clase. Ahí tú defines la estructura de la clase. Bien. Yo recomiendo que tanto el nombre del archivo como el nombre de la clase sea el mismo. ¿Sí? Eso te va a ayudar a estar un poquito más ordenado a la hora de importar o a la hora de enlazar. ¿Sí? Ya, class producto. Producto va a tener marca y gramos. Privados. Para indicar accesibilidad privada tienes que colocar guión bajo, guión bajo. Mucho cuidado con la tabulación. Si no das la tabulación, vas a estar fuera de la clase. Entonces, guión bajo, marca. Y le asigno un número para dar a entender que el tipo de dato va a ser de número. Recuerden que Python se adapta al tipo que guarde. Gramos. Listo. Después viene el constructor. El constructor acá lo defines con def init. Presionas enter. Y listo. El constructor va a ayudar a inicializar los objetos que tú crees después a partir de la clase. Entonces, incluso si tú no lo especificas, el constructor igualmente va a estar. ¿Sí? Yo acá lo que hago es expresarlo de manera explícita, pero no es necesario. Después viene el getMarca y el setMarca, públicos. Así que def getMarca. Cuando tú estás programando dentro de una estructura de clases, las funciones de dicha clase, a las funciones de dicha clase, perdón, les coloco dentro del paréntesis self. Este self me va a ayudar a tener acceso al contexto en el cual estás programando. Es decir, con el uso del self, yo voy a poder decir self punto y voy a poder tener acceso, por ejemplo, al atributo de la marca. O voy a poder tener, por ejemplo, acceso al atributo de los gramos. ¿Sí?
Entonces, el getMarca me va a ayudar a recuperar las marcas que guardemos en los objetos. Self.marca. Recuerden que los getters te ayudan a obtener datos que tú guardes en un objeto, mientras que los setters, como el setMarca, te va a ayudar a guardar datos nuevos dentro de un objeto. Vamos a guardar una marca dentro del objeto que creemos. Listo, ahí tenemos la estructura del getter y el setter de la marca. Hacemos lo mismo ahora con getGramos y setGramos. La misma estructura. Def getGramos y aquí el return y el setGramos. Listo, eso es. Así que vaya pausando el video si lo necesita. Eso es. Están los atributos, el constructor, los getters y setters para lograr guardar datos con los setters y poder obtener esos datos más adelante con los getters, según corresponde. Esto ya sería parte de materia que hemos estado viendo en las últimas sesiones. Así que guarda los cambios de su archivo. Listo. Una vez creada la clase padre, que sería producto, ¿cierto? La clase padre es aquella desde la cual otra clase hereda. Entonces, producto es la clase padre de cereal. Cereal sería la clase hija, porque hereda. Habría que crear ahora la clase cereal. Bien. Así que, clic derecho, para crear en la misma carpeta un nuevo archivo. Y este archivo va a ser la clase cereal. Así que coloco cereal.py. Yo por costumbre creo las clases con la inicial en mayúscula. La clase es la estructura que está acá, class. Recuerde, una cosa es el nombre de la clase y otra cosa es el nombre del archivo. ¿Sí? Yo recomiendo que se llamen igual. Entonces la clase cereal, le coloco ahí class cereal, paréntesis, va a tener código y nombre. Luego tiene su constructor. Y atención con esto. Vamos a especificar que cereal hereda de producto. Para ello es necesario que el archivo tenga acceso al recurso. Por lo tanto, tienes que colocar desde el archivo llamado producto, vas a importar una clase que se llama producto. Y dentro del paréntesis de cereal colocas producto. Y ahí estás implicando herencia. Ahí estás aplicando herencia. Cereal hereda de producto. No sé si se alcanza a apreciar, pero como yo ya hice el constructor antes, no pasa nada. Pero si yo establezco la herencia y luego defino el constructor, mire, fíjese. Fíjese en esta estructura base. Si yo digo def init otra vez, me hace el constructor, pero me implementa lo que es el super. Super hace referencia al constructor de la clase padre. Es decir, cuando se creen objetos del tipo cereal, se ejecuta el constructor. Y este constructor dentro de sí se va a encargar de llamar al constructor de la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? Producto. ¿Ok? Entonces ese super hace referencia al constructor de la otra clase. ¿Bien? Puedes dejarlo o puedes mantener el constructor normal. ¿Sí? No hay inconveniente. Mira, después vamos a testear si es que hay algún cambio con ese constructor. Por ahora lo dejo como estaba antes, así normal. ¿Bien? Después viene getCódigo y setCódigo. Con el getCódigo voy a recuperar o quiero obtener o retornar un dato guardado que sería el dato del código. Con el setCódigo, perdón, se autocompletó. Con el setCódigo voy a guardar dentro de sí, dentro de un objeto, un código nuevo.
Después viene el get y el set del nombre. Get nombre y set nombre. Hago lo mismo. Get nombre. Y set nombre. Y ahí, coma, nombre. Listo. Esa sería la estructura de la clase cereal. Cereal hereda de producto, tiene dos atributos propios. Y por el hecho de heredar, automáticamente va a ocurrir esto. Automáticamente yo voy a poder decir get marca y get gramos. Creando un objeto del tipo cereal, voy a poder decir get marca y get gramos. ¿Por qué? Porque la herencia le permite adquirir las propiedades públicas, las funciones públicas. ¿Bien? Eso es, asegúrense de que los getters y los setters estén bien. Pausen el video o retrocédanlo si es necesario. Eso es, guardan los cambios. Listo. Entonces ahora tendríamos que crear la clase principal. Fíjese que principal va a tener dos objetos públicos. Bueno, un objeto y el otro va a ser una colección, ¿cierto? Una lista, también conocido como un vector en otros lenguajes. Va a tener su constructor, una función pública llamada menú y varias funciones privadas. Estas funciones son las que voy a poder programar después para darle funcionalidad al programa, porque ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es lograr ingresar datos de n cereales. Vamos a gestionar los datos de muchos cereales. Y cada cereal que tú guardes usando el programa va a tener esta estructura de código, nombre, marca y gramos. Lo que está acá entre paréntesis se entiende que es una mini validación o una breve validación que vamos a tener que especificar. Y acá me dice que hay que trabajar con un menú que presente todas esas alternativas de acción. Agregar cereal, listar cereales, estadística y salir. Y precisamente cada opción yo la expresé en la clase como una función. El menú y las opciones del menú. Agregar cereal, listar, estadística, salir. Y otra más, error opción. Así que vamos a armar esta estructura. Creamos entonces un nuevo archivo en la misma carpeta. New file. Este se va a llamar principal.py. Para lograr crear objetos del tipo cereal, ¿cierto? Ese ser cereal, necesito importar la clase cereal. Entonces digo, desde el archivo que se llama cereal, voy a importar la clase que se llama cereal. Voy a definir la estructura de la clase principal. Voy a definir los atributos. Tengo un atributo privado que representa los cereales. Y voy a tener una lista donde pretendo ir guardando todos los registros que se hagan. Ambos privados. Voy a tener el constructor y después voy a armar la estructura básica, menú principal, agregar, listar, todo eso. El único público de las funciones es el menú principal. Para que no mande error por ahora, voy a colocarle paz, nada más por ahora. Voy a colocar acá un separador, bueno, un separador, un comentario nomás que yo suelo colocar. Ahí. Es para que se aprecie de mejor manera dónde comienza una función y dónde termina. Ya, luego del menú público, todas las otras funciones van a ser privadas. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. Voy a definir entonces guión bajo, eso es privado, ¿verdad? Agregar cereal. Después voy a crear otra función que se va a llamar listar cereales. Guión bajo, listar cereales. Eso es. Después viene estadística, otra función.
guión bajo estadística, porque también es privada. Pass lo coloco solamente para que no me mande error, ¿ya? Pero se entiende que después esto lo vamos a editar. Después de estadística viene la opción para salir. Y por último viene otra opción que dice error opción, o bueno, otra función. Eso, que diga error, guión bajo, error opción. Eso es, hasta ahí llegaría la especificación de la clase. Toda esa estructura va a estar definida en la clase. Así que vayan pausando el video si es necesario, o retrocediéndolo según necesite. Eso es, guarden los cambios. ¿Cuál es la idea? Que una vez que esté terminado el proyecto, nos ubiquemos en la clase principal, y quiero que esta clase me permita dar inicio a la ejecución del proyecto, a la ejecución del programa. ¿Okay? Para ello, la idea es mandar a llamar al principio de la ejecución al método o a la función menú principal, y que sea ese menú el que llame a todas las otras alternativas o funciones disponibles. Por lo tanto, completemos la estructura del menú. Así que al def menú principal, es el único público, ¿cierto? Le borro esa opción de pass y planteamos un try except para que soporte posibles situaciones de error. Except. Ya el pass lo coloco solamente para que no me mande error ahí. No sé si lo recuerdan, pero las excepciones, o los try except mejor dicho, se ejecutan cuando el proyecto o el programa estuviese a punto de detenerse producto de un error fatal, producido de diversas maneras. Si tú ingresas letras en un campo que es de número, el programa se detiene. El try except detecta esa acción, pero en lugar de detenerse, ejecuta, el bloque except, para que ejecutes algo adicional, un mensaje, una llamada a otra función, algo para evitar que el programa se detenga. Tiene distintos tipos de excepciones. Tú podrías colocar, por ejemplo, el value error. En el caso de que se escriban letras en lugar de números, ya, se ejecuta el value error. O puedes colocar el assertion, que se ejecuta en el caso de que no se cumpla cierta condición. El assertion error. Y puedes ir especificando distintos tipos de excepciones. Yo en lo personal simplemente coloco except, que es la excepción general que abarca cualquier tipo de fallo que podamos tener. Si el programa se detiene porque el número es muy grande, porque ingresé letras en vez de número, porque lo dejé en blanco y traté de guardarlo, por ese motivo el except se va a ejecutar. El except como que detecta cualquier tipo de fallo. Así que si el programa estuviese a punto de fallar, simplemente voy a hacer que me muestre un error, un mensaje. Quiero que diga error al intentar almacenar la opción. Voy a minimizar esta parte. Ahí. Para alcanzar a leer el mensaje, colocamos system pause. Pero recuerden que el system pause hay que importarlo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde lo puedes importar? En cualquier parte del documento. Puedes importarlo acá arriba con la clase, puedes importarlo al final incluso. ¿Ya? Yo lo voy a importar al final, acá. Pero mire, fíjese en la tabulación, lo voy a importar fuera de la clase. Si doy tabulación, va a mandar error. Así que lo importo fuera de la clase. Digo from os import system. Ahí voy a poder usar el System Pause y el System CLS para la pausa y la limpieza de la consola. Bien. Hay otro import que es import OS, que él nos va a servir para utilizar una función que tiene
que es para forzar la detención de la ejecución del programa. ¿Sí? Normalmente tú detienes la ejecución con un break, como que te sales de toda la estructura cíclica y termina la ejecución. Pero al ir testeando proyectos que involucren varias clases y el acceso a varias excepciones, he notado que no siempre se detiene. Entonces, esta es una forma que encontré, buscando en foros, buscando distintas alternativas. Con esto vamos a poder forzar la detención del programa en cualquier momento, sin la necesidad de tener que salir de un bloque o ciclo. ¿Sí? Ahí lo vamos a utilizar después, según la opción que corresponda. Para dar inicio a la ejecución del programa, voy a colocar un objeto del tipo principal y quiero que ese objeto llame al menú principal. Esa es mi intención. A medida de que ejecutemos, vamos a estar presentando el menú con opciones, pero como nuestro menú actualmente no tiene nada, no veo nada. Pareciera que nada ocurre porque, claro, aún no hacemos nada en el menú. Pero eso es. Esto es lo que nos va a permitir ejecutar el proyecto y tener una funcionalidad. ¿Sí? Volvemos al menú entonces. Recuerden ir pausando, ir viendo todo lo que necesiten. Ya, volvemos aquí a la estructura del menú. Y mira, si el programa se estuviese a punto de detener, mostramos el mensaje de error. Para alcanzar a leer el error, colocamos una pausa. Y para evitar que el programa se detenga, volvemos a llamar al menú para que nos vuelva a presentar las alternativas. Mira, self.menú principal. Cuando una función se llama a sí misma, a ese concepto se le conoce como recursividad. ¿Ya? Una función se llama a sí misma. Eso es recursividad. Recursividad. Entonces, si el programa estuviese a punto de fallar, por ABC motivo, mostramos el error y retornamos al menú. Me vuelven a salir las alternativas. ¿Pero cuáles alternativas? La que les voy a colocar ahora dentro del try. Limpiamos la pantalla. System CLS. Voy a colocar un pequeño título. Una tontera que diga menú principal. Y voy a ofrecer las alternativas. Opción 1, agregar cereal. Opción 2, listar cereales. Opción 3, estadística. Opción 4, salir. Si se fija, cada una de las opciones del menú corresponde a funciones que yo creé en la clase principal o que definí. La función menú principal, la función agregar, listar, estadística y salir. Son funciones que yo voy a mandar a llamar según la opción que el usuario elija. Entonces defino la variable OP y quiero que esa variable guarde la opción numérica que ingrese el usuario. Quiero que el usuario me ingrese un 1, un 2, un 3 o un 4. Digite una opción. Si se ingresaran letras o espacios en blanco o números demasiado grandes, dichos valores serían erróneos, no serían capaces de guardarlos acá en OP. Entonces se ejecutaría el except y volvería a aparecer el menú como que nada ha pasado. Inténtelo de nuevo. Ya, pero si es un número correcto, vamos a interpretar cuál es dicho número correcto, si es 1, 2, 3, 4, ¿ya? Y para ello hay que preguntar con un if. Digo, si el número de opción que se digitó es el 1, entonces voy a mandar a llamar a la función agregar cereal. Self.__ agregar cereal. ¿Por qué con __? Porque así se definió la función. Porque es privada. De lo contrario, si la opción que se ingresó es 2, voy a mandar a llamar a listar cereales. De lo contrario, si la opción que se eligió es la 3, voy a mandar a llamar a la función de la estadística. De lo contrario, si la opción que se eligió es la 4, voy a mandar a llamar a salir. Así se llama la función. Respete los nombres que usted puso. Agregar cereal, listar cereales,
estadística, salir. ¿Sí? Respete los nombres que usó. Ya, eso en el caso de que las opciones sean correctas. Si la opción es incorrecta, si coloco por ejemplo la opción 8, eso no existe, entonces voy a considerar ¿qué hago? Si no se ingresa ninguna de las opciones correctas, entonces voy a mandar a llamar a la función error opción, que también la creé yo. Acá al final está error opción. Quiero que esa función lo único que haga sea mostrarme un mensaje de error. Si guardas los cambios y ejecutas, deberías ser capaz de ver el menú. Y oye, esto no hace nada. Lo único que programé fue el try except. Claro, acá estoy llamando a las funciones, pero las funciones actualmente no hacen nada. Entonces fíjese, ¿qué pasa si coloco una letra? H. Ahí me ejecuta el except, porque claro, la H no cabe en una variable OP de números. No es compatible, entonces me muestra el except y luego de eso se vuelve a cargar el menú. Porque así yo se lo indiqué. Si llamo a las otras opciones, ¿sí? No ocurre nada porque no hemos programado las otras funciones. Estamos llamando, pero no hemos programado nada. Eso es. La ejecución ocurre gracias a este bloque final. ¿Ves? Aquí mando a llamar al menú principal. Acá al final, fuera de la estructura de la clase. Entonces concentrémonos en hacer lo más sencillo. Lo más sencillo sería el salir y el error opción. El error opción solo consiste en un mensaje de fallos, en un mensaje de error. Y el salir solamente se va a despedir con un mensaje y luego vamos a forzar la detención del programa. ¿Ok? Entonces voy al final, al que dice error opción. Si me equivoco de opción en el menú, llamo a esta función error opción. Y lo único que quiero que haga esta maravilla es que me muestre un título que diga error de opción. No quiero que haga nada más. Para alcanzar a ver el mensaje de error, coloco el system pause. Pero luego no quiero que el programa se detenga. Necesito volver al menú. Entonces, self.menú principal. Llamo al menú. Lo llamo. Esa sería la estructura. Así que vaya pausándolo si lo necesita. ¿Ves? Si me equivoco de opción, muestro el mensaje de error que acabo de codificar. Error de opción. Y luego vuelve a aparecer el menú otra vez, porque esa es la especificación de la función. Ahora, si el usuario elige la opción 4, llamo a la función salir. ¿Qué quiero que haga la función salir? Ahí está, un poquito más arriba. Esa función salir, lo único que va a hacer es despedirse. O sea, va a mostrar un mensaje que diga ok, adiós. Voy a colocar una pausa, pero ahora la diferencia es que el salir no va a regresar al menú. El salir va a hacer que se detenga el programa. ¿Ok? Entonces lo dejo así. Ok, adiós. Nada más. No digo que quiero que vuelva al menú. Bien, ese es el salir. Entonces, si te vas al menú, específicamente a la parte del salir, acá arriba, viste que acá yo le digo, si elige la opción 4, usted va a salir. Entonces me va a decir, ok, adiós. Y después de eso, yo digo que voy a forzar la detención del programa con la nueva función, gracias a la importación de ese elemento, de ese OS, del OS. Digo os.exit, perdón, punto exit, ahí sí, 1. Al escribir eso, estamos ocupando una función que se llama exit,
Y al entregar el valor 1, estamos diciendo que el programa se va a detener. ¿Ok? Al hacer una serie de testeos y al entrar constantemente al except, como también al tener varias clases involucradas y una navegabilidad más compleja, noté que el programa no siempre se detenía. Entonces, investigando, buscando respuestas, encontré esta función. ¿Bien? La importas y luego la utilizas. ¿Y por qué la utilizo acá y no dentro de la función salir? Porque en esta posición me funciona. Como les digo, hice varios testeos y al colocar la función, por ejemplo acá, al colocarla acá, me mandaba error. O sea, no error, sino que no tenía la funcionalidad que debería, no se detenía. Entonces noté, a puro ensayo y error, noté que al ubicarla fuera de la función, pero dentro del menú, sí tenía la funcionalidad que esperaba. Entonces por eso la ubico en ese lugar. Veamos qué tenemos hasta el momento. Ejecuto. Mira, me equivoco de opción. Error. Opción 9. Error de opción. Vuelvo al menú. Opción 45. Error de opción. Coloco letras. Error porque entra exception, ¿cierto? Y si coloco salir, 4. Ok, adiós. Y se detiene después de la pausa. ¿Sí? Se detiene. Eso es todo lo que tenemos. Las otras funciones, agregar, listar y estadística, están listas para ser llamadas. Ya las estamos llamando, ¿verdad? Pero aún no las hemos programado. Entonces, ahora me gustaría que programáramos el agregar cereal. Si no agregamos nada, no voy a poder listar nada ni calcular ninguna estadística. ¿Ok? Así que vayamos a programar el agregar cereal. Cuando llamemos a la función agregar cereal, ¿qué queremos que ocurra? Queremos que se ingresen los datos del cereal. El cereal va a tener código, nombre, marca y gramos. Código, nombre, marca y gramos. El código va a estar entre 1 y 5 dígitos, el nombre entre 1 y 20 caracteres. Las marcas van a ser dos alternativas, 1 Kellogg's, 2 Nestlé, y los gramos van a estar entre 250 y 500. Estas son validaciones para que las tengamos en cuenta. Pero cada cereal va a tener 4 datos. Tengo que ingresarlos uno por uno. Bien, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a concentrarme en validar primero el código. Así que dentro de este agregar cereal, planteo un ciclo while true. ¿Para qué? Para estar atrapado indeterminadas veces dentro del ciclo. Yo solamente voy a salir del ciclo cuando el dato ingresado sea correcto. Mientras sea erróneo, quiero seguir atrapado, por eso le coloco while true. Siempre que voy a estar atrapado. Dentro de este ciclo voy a plantear un try except. ¿Para qué? Bueno, para que en caso de que algún dato ingresado de código sea erróneo, tenga letras, no tenga la estructura que debería, para que evitemos de esa forma que el programa se detenga. ¿Sí? El código va a ser un número. Si ingresamos espacios en blanco, si ingresamos letras, si ingresamos un número muy grande que supera el tamaño del INT, el programa trataría de detenerse y el except entraría en acción. Y ahí yo le diría, si el programa está a punto de fallar, por culpa del ingreso del dato del código, yo le coloco error al intentar almacenar el código. Y luego voy a colocar ahí una pausa para alcanzar a ver el mensaje. Y como esto está dentro del while, no es necesario que yo llame al menú. Porque si el programa está a punto de fallar, me muestra el mensaje de error y luego se vuelve a cargar pidiéndome nuevamente que ingrese el dato. ¿Qué voy a colocar acá en vez de pass? La lógica que yo espero, es decir, voy a limpiar la pantalla
y vamos a hacer la solicitud de ingreso del código. Vamos a ingresar el código del cereal. Digite el código del cereal. La idea es que me vaya diciendo cada vez que yo ingrese, digite el código del primer cereal, del segundo, del tercero, del cuarto, del 5, del sexto. Quiero saber la vuelta en la que estoy. Primer ingreso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces voy a colocarle, ahí mira, paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a cortar con comillas, comillas. Y dentro de las comillas, comillas voy a colocar str. ¿Para qué? Para convertir en cadena de texto la siguiente concatenación. Ahí, más. Ahí sí. ¿Ya? Voy a convertir en cadena de texto la siguiente concatenación. ¿Cuál va a ser la concatenación? La cantidad de elementos que tiene la lista actualmente. Recuerden que len es una función que determina la cantidad de caracteres, o en este caso la cantidad de elementos que va a tener la lista. Esta lista, este vector, ¿sí? Esta lista, esta colección, inicialmente no tiene datos, no tiene nada, está vacío. Entonces me diría la primera vez que hay 0 elementos. La primera vez que yo quiera agregar un código me va a decir, digite el código del cereal y me mostraría un 0. Dando a entender que estoy que tiene 0 elementos. Entonces yo acá le digo, mira, ahí. Yo me ubico y digo más 1. Porque de esa forma, como vale 0 la primera vez, 0 más 1, 1. Entonces me diría, digite el código del cereal 1. O sea, primer ingreso. Después, al dar la segunda vuelta, ya tendría 1 guardado. Entonces el len me diría, oye, hay 1. Más 1, 2. Digite el código del cereal 2, o sea, segunda vuelta. Al hacer el tercer ingreso, ya tendría 2. Entonces me diría 2 más 1, 3. Digite el código del cereal 3. De esa forma voy a ir indicando dinámicamente la vuelta en la cual estoy. Mucho cuidado con los paréntesis. Que no se les olvide el guión bajo, porque la lista es privada. Si tú lo colocas así solo, eso no va a funcionar. Porque la lista es un atributo que fue definido en la clase arriba. Entonces acá tengo el código ingresado. ¿Estará correcto o no? No lo sé. Ahora lo vamos a averiguar. La primera validación que voy a hacer es asegurarme que tenga entre 1 y 5 dígitos. Así que voy a plantear un if. Y digo, si el código recién capturado es menor a 1, o, perdón, me equivoqué de lenguaje, o si el código es mayor a 99999. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo si es mayor a 5 dígitos. Si tú dices 99.999 más 1, te da 100.000. O sea, 6 dígitos. ¿Sí? Ya, ¿y por qué no usé len? Porque len es para valores string. Y como code es de número, no me sirve colocarle len. ¿Ok? Entonces, para no tener problemas de compatibilidad, mejor le coloco así. Entre 1 y 5 dígitos. Si es menor a un dígito, o sea, si está en blanco, o si es mayor, perdón, si es menor al 1, el 1 va a ser el valor mínimo, perdón, eso es. Si es menor a 1, o si supera los 5 dígitos, vamos a mostrar un mensaje de error. Print. Y aquí le vamos a decir, el código debe tener entre 1 y 5 dígitos. El código debe tener entre 1 y 5 dígitos. Para alcanzar a leer el mensaje, colocamos system pause. Ya, pero de lo contrario, es decir, si el dato está bueno,
Porque aquí estoy diciendo si el dato está malo, ¿por cierto? Si es menor a 1 o si es mayor que 99.999. Si está malo, error. Ya, pero si está bueno, si tiene un número entre 1 y 5 dígitos, perfecto, entramos al else. Bien, si está bueno, pasó por esa validación. Pero ahora voy a asegurarme, chiquillos, de que este código no exista. Vamos a tratar como de simular el concepto de PK, ¿cierto? Del campo clave, la primary key, y vamos a simular que el registro sea único e irrepetible dentro de la lista. No quiero que haya varios cereales con el mismo código, ¿sí? Entonces, en este else vamos a hacer la segunda validación. Asegurémonos de que no exista. Para esto, yo suelo trabajar con una variable de apoyo que llamo res, que es un booleano. El booleano guarda dos posibles valores, true o false. ¿Sí? La inicio con false porque aún no inicio la búsqueda. Aún no estoy haciendo la búsqueda. Ahora hago la búsqueda. ¿Cómo la hago? Utilizo un ciclo, me apoyo en un ciclo y digo, oye, voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista. ¿Y cuál es mi intención, chiquillos? Y aquí les explico, miren. ¿Cuál es mi intención de esta lista? Si tuviese que representar gráficamente la lista, se vería más o menos así. Tengo la lista y esta lista va a ir generando espacios en la medida que usted vaya guardando objetos. ¿Cuál es mi intención? Tomar todos los datos, código, nombre, marca, gramos, y los voy a dejar en un objeto del tipo ser, cereal. Un objeto ser del tipo cereal. Y ese objeto lo voy a dejar en la lista. Entonces el primer cereal se va a guardar en un objeto y el objeto se va a guardar en la posición 0. Bueno, automáticamente queda en la posición libre disponible. El primer elemento queda en la primera posición 0 que se genera. Por lo tanto, chiquillos, al hacer un segundo ingreso, vuelvo a guardar código, nombre, marca y gramos en un objeto del tipo cereal, pero ahora lo guardo en la siguiente posición disponible. Después, al tratar de guardar la tercera, el tercer registro de cereal, vuelvo a indicar todos los datos, los dejo otra vez en un objeto del tipo cereal y los dejo por acá. Y así sucesivamente, n veces. ¿Por qué razón? Porque las colecciones en Python, por lo menos las listas, son dinámicas, no tienen un tamaño fijo. Tú puedes ir agregando elementos y automáticamente te va a ir generando la posición que corresponda. ¿Ok? Entonces, al hacer este ciclo for, yo estoy diciendo voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista. Y cada vez que dé una vuelta, va a extraer un objeto posición por posición. Al dar la primera vuelta del ciclo, me va a extraer el primer objeto con los datos que tengas guardados en ese lugar. Por eso puse X. X es una variable cualquiera, ¿ok? Pero al colocar esta variable, estás diciendo, cada vez que des una vuelta, vas a recuperar el objeto y lo vas a tener ahí en X. ¿Y qué tengo en el objeto? Tengo los datos, código, nombre, marca y gramos. ¿Te das cuenta? Supongamos que acá tengo 3 objetos. Si yo digo for x in self.lista, voy a dar 3 vueltas. Porque tengo 3 elementos, 3 objetos. Voy a dar 3 vueltas. Al dar la primera vuelta, recupero el primer objeto. Lo dejo en esa variable x. Al dar la primera vuelta, recupero ese objeto con sus datos de código, nombre, marca y gramos. Al dar la segunda vuelta, recupero ese objeto con sus datos, con su código, su nombre, su marca y sus gramos. Al dar la tercera vuelta, recupero en X el tercer objeto de la lista, con sus datos, con su código, su nombre, su marca y sus gramos. Automáticamente tiene esa funcionalidad. Bien, entonces aquí digo que voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista. Y cada vez que dé una vuelta, entiendo que voy a extraer un objeto.
Y ese objeto tiene sus datos, código, nombre, marca y gramos. Bien, entonces aquí yo evalúo y digo, si el código que estoy buscando, que acabo de digitar, si ese código coincide con alguno de los códigos que están dentro de la lista, y fíjese, ocupo el get código. Get código, no me lo autocompletó, yo lo escribí, pero debe ser bien escrito. Get código, debe estar bien escrito. ¿Dónde se creó el get código? En la clase cereal. Ahí está get código. Al hacer ese if, estoy dando la primera vuelta y estoy comparando el código que acabo de digitar con el código del objeto de la primera posición que está guardado en la lista. Si es que hay algo, por eso les digo, mira, estamos simulando que hay 3 objetos, estamos simulando que hay 3 cereales en la lista. ¿Sí? Entonces aquí vas a tener el código, acá vas a tener el nombre, ZZZ, acá vas a tener la marca, Nestlé o Kellogg's, y acá vas a tener los gramos. ¿Sí? Todo eso va a estar en un objeto. Cada objeto va a tener esa misma estructura. Código, nombre, marca y gramos. Por lo tanto, al dar una vuelta, estás comparando el código que estás tratando de guardar. ¿Ya? Ese código lo estás comparando con los códigos que están dentro de la lista. Entonces, si ya existe el código, básicamente todo se resume a esa pregunta. Oye, si el código que escribí existe, básicamente es eso. ¿Ya? Si existe, entonces mi respuesta lógica de búsqueda ya no sería false, sería true. False lo coloqué porque aún no iniciaba la búsqueda, aún no lo ha encontrado porque aún no lo ha buscado. Entonces acá digo, si al recorrer la lista me doy cuenta que el código existe, entonces mi respuesta lógica va a ser true. Eso yo después al final lo tengo que interpretar para saber si para saber qué hago en el caso de que la respuesta sea true. ¿Qué hago en el caso de que la respuesta sea false? ¿Ya? Pero básicamente, en palabras simples, esto se resume en si el código que escribí existe dentro de la lista, voy a pensar que la respuesta de la búsqueda va a ser true. Y lo compara posición por posición. Entonces, supongamos que estoy buscando ese código, el código 1. Lo que hago es, oye, ese código existe dentro del objeto. ¿Ese código existe dentro del objeto? Puede que sí, puede que no. Si no existe, no importa. Pregunta por el siguiente. Oye, ¿ese código que acabo de escribir existe dentro de ese objeto? Puede que sí, puede que no. En caso de que no, no importa. Da otra vuelta y vuelve a comparar con el siguiente objeto de la siguiente posición. Oye, ¿ese código que estoy buscando existe dentro del objeto? Y así sucesivamente va haciendo el recorrido lineal. ¿Bien? Por eso les decía, esto se puede resumir en si el código que acabo de escribir existe dentro de la lista, si ya se encuentra. Si ya se encuentra, entonces la respuesta lógica va a ser true. Ya, pero me salgo del ciclo, termino de dar todas las vueltas, y acá interpreto, ya, pero ¿qué voy a hacer con ese true? Si ya existe. Entonces aquí digo, fuera del for, fíjese en la tabulación, estoy fuera del for. Si la respuesta lógica fue true, significa que ya existe, y si ya existe no podemos volver a guardarlo. ¿Qué pasa si tú tratas de insertar una APK que ya existe? Vas a tener un error. Entonces acá yo le digo, si después de haber dado todas las vueltas, resulta que la respuesta fue true, significa que el código que estoy tratando de guardar ya existe, ya se encuentra. Así que mostramos un mensaje de error. Vamos a colocar el código ahí. El código buscado ya existe.
El código buscado ya existe. No, ni siquiera código buscado, el código ya existe nomás. El código ya existe, más directo. Ahí sí, error, el código ya existe. Ya, esa es la última, perdón. Error, el código ya existe. Y para alcanzar a leer el mensaje colocamos system. Pause. Básicamente esta es la búsqueda que me va a ayudar a interpretar si ya existe un código guardado o no. Recorro y digo, lo que acabo de escribir acá arriba, lo que acabo de escribir como número, ¿existe dentro de la lista? Si la respuesta es sí, ya, true. Ya existe, pues. Está malo, no puedo volver a guardarlo. Entonces, después de dar todas las vueltas posibles, digo, oye, ¿cuál fue tu respuesta? Si fue true, error. El código ya existe. No puedes volver a guardarlo. Pero, ¿qué es lo opuesto a true? False. Ya, ¿qué pasa si la respuesta fue false? Significa que no lo encontró, es un código nuevo. Si el código que tú escribiste acá arriba es un código nuevo, es una nueva entrada, un nuevo código, la respuesta se quedó como false. No encontró, recorrió la lista y ese código, al ser un código nuevo, no se encontró en la lista, no existe. Entonces quedó como falsa la respuesta. Entonces, si fue falsa la respuesta es porque no existe, está bien, pues eso es lo que yo quiero. No quiero guardar datos repetidos, no quiero repetir el código. Entonces, si no existe, si es falsa la respuesta, el dato es correcto y yo me salgo de la validación. Fíjense en la estructura inicial. Vayan pausándola si es necesario. Todo este bloque es para validar el ingreso del código. Básicamente es esto, chiquillos, ¿sí? Si el código no existe, nunca va a cambiar a true. Va a seguir siendo false, entonces nunca va a entrar acá. Va a seguir siendo false. O sea, el dato no existe, es un código nuevo, está bien. Me salgo de la validación porque está bien. Ese break rompe el while que abrimos acá arriba. O sea, ya no quiero seguir atrapado de manera infinita en este ciclo. Si el dato es correcto, yo me salgo de acá. ¿Y dónde te deja? Te deja debajo del except. Pero no hay, porque si lo dejas ahí vas a estar dentro del except. Tú quieres estar fuera del except. Y sobre todo, fuera del while. Tienes que ubicarte acá. Vea esa línea. Ahí, mire, siga la línea. Esa línea te lleva al while. ¿Ves? Entonces tú ya te saliste del while, pues siga la línea. Acá te ubicas, tú ya te saliste del while. Ahí tienes que escribir. Tú ya te saliste del while. Terminaste tu primera validación. Y ahora vamos a hacer la validación del siguiente dato. ¿Cuáles son los datos de cereales? Código, nombre, marca y gramos. Código, nombre, marca y gramos. Vamos a validar ahora el nombre. El código ya lo validamos. Vamos ahora por el nombre. Entre 1 y 20 caracteres. Bien, estoy fuera del while anterior. Ahí, debajo. Eso es. Ahí. Sigan las guías. Debajo de ese while. Entonces ahí voy a colocar un nuevo while para validar el siguiente dato. Voy a colocar otro while true. Salí de uno para entrar a validar el siguiente. Y nuevamente colocamos el try except try except. Vamos a validar ahora, pucha, perdón, puse paréntesis. La costumbre, de repente me confundo de lenguaje. Ahí sí. Bien, si tuviese algún inconveniente al ingresar el dato del nombre,
Si eso en algún momento nos ocasionara algún fallo que hiciera que el programa se detuviera, este except se haría cargo de dicha situación. Entonces, si el programa estuviese a punto de fallar por ABC motivo, vamos a mostrar un mensaje de error que diga: error al intentar almacenar el nombre. Y para alcanzar a ver el mensaje colocamos system pause. ¿Ya? Si el estar trabajando en el dato del nombre nos ocasionase algún problema haga que el programa se detenga, haga que el programa esté a punto de fallar, ya, él sería a cargo de esa situación, reconocería dicha acción, dicho problema y me mostraría este mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la lógica para validar el nombre? Va a ser mucho más corta que la anterior. Limpiamos los campos, limpiamos la consola, defino la variable nom para que me guarde un nombre que se ingrese. Le digo digite el nombre del cereal, pero quiero que me diga si estoy hablando del primer cereal, del segundo cereal. Entonces hacemos lo mismo que para el código. Voy a colocar este bloque, voy a colocar ese bloque para que me diga si estoy en el primer cereal, primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, y así sucesivamente. Bien, voy a colocar eso mismo. Entonces digita el nombre del cereal, paréntesis, dentro del paréntesis, doble comillas, dentro de las doble comillas, más, porque voy a concatenar una cadena. ¿Cuál va a ser la cadena que vas a concatenar? El largo de la lista, el largo o la cantidad de elementos que tiene la lista. Más 1. Fíjese cómo queda. Ahí me va a decir, digita el nombre del cereal 1. Ah, estoy en la primera vuelta, primer cereal. Una vez que ya capturé el nombre del cereal, vamos a validar la cantidad de caracteres. Y digo, if len nom menor a 1 or len nom mayor a 20. Es decir, si la cantidad de caracteres digitadas en la variable nom es menor a 1, o si la cantidad de caracteres digitadas en el nom, ya, si eso es mayor a 20, estaría malo. Estaría malo. Me están pidiendo entre 1 y 20, por lo tanto, si es menor a 1 o si es mayor a 20, estaría malo. Error. ¿Sí? Así que mostramos el error. Print el nombre debe tener entre 1 y 20 caracteres. Para alcanzar a leer el mensaje coloco un system pause. Bien, si la cantidad de caracteres en el nombre es menor a 1 o si es mayor a 20, error. De lo contrario, es decir, si la cantidad de caracteres es correcta, salimos de la validación. Si es malo, error. Si está bueno el dato, salimos de la validación. ¿Sí? Mira, si queda en blanco, esta validación me va a servir. Pero ¿qué pasa si el usuario me escribe, por ejemplo, lo siguiente? Mira, voy a ejecutar. Voy a agregar cereal. Escribo el código. Si lo dejo en blanco y no escribo nada y presiono Enter, me manda el error. ¿Ves? Pero si escribo puros espacios con la barra espaciadora, eso no deberíamos permitirlo. No deberíamos dejar que el usuario escriba eso, puros caracteres de la barra espaciadora. Si yo hago eso, me lo va a guardar. ¿Ves? Lo guarda y me saca. Entonces yo no debo dejar que el usuario escriba caracteres en blanco, caracteres especiales, de la barra espaciadora me refiero. Para evitar eso, podemos colocar una función complementaria que es nom.strip, paréntesis. Nom.strip, paréntesis. Acá igual.
nom.strip paréntesis. ¿Qué hace el strip? Borra los espacios en blanco que están al comienzo y al final de una cadena. Entonces, con strip, si tú lo implementas bien, con paréntesis, ¿sí? Ahí, en ejecución, esos espacios en blanco desaparecen. Durante la pregunta lógica, mira, voy a agregar cereal, el código está bien, y si escribo puros espacios en blanco en el nombre, bueno, superé los 20 caracteres, 3 espacios en blanco, ¿sí? Me detecta como que está en blanco. Me está diciendo como, o sea, me está interpretando que no hay caracteres válidos. El strip me borra los espacios en blancos en la evaluación de la pregunta. Está bien, pues el nombre debe tener entre 1 y 20 caracteres. No quiero dejar puros espacios en blanco. Está bien. ¿Sí? Así que eso, acostumbrémonos. Digo acostumbrémonos, pero a mí siempre se me olvida. Pero tratemos de acostumbrarnos a usar el strip. Y listo, mira, ahí validaste el nombre. Si el nombre está erróneo, error. Si el nombre está bueno, salimos de la validación del nombre. Por lo tanto, ese break te saca del while. ¿Dónde te ubica? Debajo de él. Fuera del while, pero fíjense en la línea guía. Ahí está el while, ahí está la línea guía. Acá me ubica, debajo, fuera. Por acá. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer la validación del siguiente dato. El siguiente dato sería, no me acuerdo, sería la marca. La marca debe ser 1 o 2. Bien, vamos a validar la marca. Así que salgo de este while y ahí voy a colocar el siguiente para validar el dato que sigue, el de la marca. While true, defino su bloque try except correspondiente. Bien, si al trabajar en la validación de la marca son números, ¿sí? 1 Kellogg's, 2 Nestlé, es lo que decía el documento. Si ingresan letras o queda en blanco o cualquier eventualidad que haga que el programa falle, se ejecuta el except. ¿Sí? Entonces aquí yo le digo que si hubo un problema, yo le digo dónde estuvo el problema, para saber que pueden haber varias causas de error. Le digo error al intentar almacenar la marca. Para alcanzar a leer el mensaje de error le coloco system pause. En lo que respecta a la lógica de la validación de la marca, en vez de pass, voy a limpiar la consola y vamos a pedir el ingreso del dato de la marca. Entonces, si digita el 1, la marca sería Kellogg's. Si digita el 2, la marca sería Nestlé. ¿Bien? Entonces, dentro de la variable mar, le voy a pedir al usuario que digite un número de marca. Digite la marca del cereal tanto. O sea, quiero saber la vuelta en la que estoy, así que lo mismo que hemos venido haciendo, chiquillos. Aquí le vamos a colocar entonces los paréntesis, dentro del paréntesis doble comilla, más, str, paréntesis, len, self.lista más 1. O sea, quiero que me diga si estoy en la primera vuelta, primer cereal, segunda vuelta, segundo cereal. Al principio cuesta, pero después te acostumbras a la estructura. Bien. Así que ahí tendríamos el número de la marca. Ahora hay que evaluarlo para saber si el número ingresado es 1 o 2. Si está correcto, genial. Pero ¿y si no es 1, si no es 2? Eso es lo que voy a interpretar, o lo que voy a preguntar. Oye, ¿qué pasa si la marca no es 1? Perdón, acá. ¿Qué pasa si la marca no es 1? Y además, ¿qué pasa si la marca tampoco es 2? ¿Qué pasa si el usuario me ingresó la opción 8? ¿O la opción 3? ¿O la opción 0?
Son solamente dos opciones, 1 o 2, Kellogg's o Nestlé. Entonces digo, si la marca no es 1 ni tampoco es 2, si la marca no es una de las dos correctas, presentamos un error. Digo, error en la opción de marca. Error en la opción de marca. Y para alcanzar a ver el mensaje colocamos System Pause. ¿Sí? O sea, si el número de marca no es correcto, error. Pero de lo contrario, en el caso de que sí sea correcto, bueno, si la marca ingresada es correcta, no quiero seguir validándola. Salimos del ciclo de validación porque se entiende que estaría correcto el dato. ¿Sí? El dato estaría correcto. Guarden sus avances. Entonces tenemos código, nombre de cereal, marca de cereal. Me estaría faltando los gramos. Los gramos los vamos a validar para que estén entre 250 y 500 gramos. Así que si el dato de la marca es correcto, salimos de esta validación. Fíjense en el while. ¿Sí? Ese break me saca de este while, pero me ubica debajo de él. Fíjense en la línea de las guías. Acá, línea guía. Fíjense en la línea guía. Y acá planteo entonces otro ciclo, el último, para validar el último de los datos, que sería el de los gramos. ¿Sí? Entonces, while true, try except. Estructura inicial, ¿cierto? Le coloco el pass para que no me reclame. Aquí hacemos la validación del último dato, que sería el de los gramos. Así que, si el programa fallase justo ahora con los gramos, quizás por un problema de referencia, quizás porque, pucha, no estoy nombrando la lista con el guión bajo, quizás ingresan letras o el número es muy grande, no sé. Cualquier eventualidad que haga que el programa falle, el except lo detecta y yo le muestro un error. No quiero que se detenga, quiero que haga esto. Le digo error al intentar almacenar los gramos. Y coloco la pausa para alcanzar a ver el mensaje. System Pause. Ya, ¿en qué va a consistir la validación de los gramos? Limpiamos la pantalla. Defino la variable gra para poder guardar el ingreso de los gramos. Input. Digite los gramos. Ah, tengo que dar opciones, perdón. O no, pues entre 250 y 500. No, ahí nomás. Digite los gramos del cereal. Y le voy a decir en cuál cereal estoy. En cuál vuelta estoy. A cuál cereal me refiero. Primer cereal, primera vuelta, segundo, tercero, cuarto. Entonces le coloco paréntesis, doble, más, str, len, self.lista más 1. Digite los gramos del cereal. Una vez que ya tenemos el dato del gramo, vamos a preguntar, oye, ¿qué pasa si el dato está malo? Lo correcto es entre 250 y 500. Ya, pero si el gramo que me ingresaron es menor a 250, o si los gramos que me ingresaron son mayores a 500, ahí estaría mal. ¿Sí? Si el gramaje ingresado, si los gramos ingresados están fuera del rango permitido, estaríamos ante un error. Print, le coloco acá, los gramos deben estar entre 250 y 500. Para alcanzar a ver el error, colocamos pause. Y eso es. En el caso de que el dato esté malo, error. De lo contrario, si el dato está bueno, salimos de la validación. Salimos de este ciclo. Recuerden, estamos programando todo esto dentro de lo que es la función agregar cereal. ¿Ves? Validamos el código, validamos el nombre, validamos la marca y validamos los gramos. 4 datos.
Pero ahora viene lo interesante, porque si el dato está bueno de esta validación de gramos, ese break te saca de ese while y te ubica por acá. Te ubicas debajo del while, ¿cierto? Fíjense en la línea guía. Ahí está la línea guía. Ahí te ubicas. ¿Sí? Ahí. Justo debajo, fíjense en la guía. Ya, ¿qué tengo que hacer ahora? Mire, ¿cuál es mi intención, chiquillos? Mi intención es tratar de cumplir con esta estructura. Yo capturé el code, capturé el nom, ¿cierto? Nom le puse, ¿no? Nom, mar y gra, ya. Capturé el nom, capturé mar y capturé gra, los gramos. Entonces, ¿qué quiero? Los datos que capturé los voy a dejar en el objeto. El nombre que capturé, que digitamos, lo voy a dejar en el objeto también. La marca que capturé la voy a dejar en el objeto. El gramo, los gramos, los voy a dejar en el objeto. ¿Ok? Todo esto, chiquillos, cada uno de los datos que están por separados, yo los voy a dejar en un objeto del tipo cereal, que sería el objeto llamado ser. ¿Sí? Los datos los dejo todos en el objeto. Y el objeto lo voy a dejar dentro de la lista. De esa forma vamos a simular esta estructura. Yo quiero que la lista guarde los objetos. Y entiendo que cada objeto va a tener código, nombre, marca y gramos. Este segundo objeto también tiene código, nombre, marca y gramos. Ese tercer objeto también tiene código, nombre, marca, gramos. Entonces, lo que tú vas a guardar en la lista son objetos. Son cereales, son objetos del tipo cereal. Pero entiende que dentro de cada objeto, cada uno de ellos va a tener código, nombre, marca y gramos. Código, nombre, marca y gramos. Código, nombre, marca y gramos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es pasar los datos al objeto. Para ello digo self.ser igual cereal. ¿Ya? No estoy creando uno nuevo, sino que estoy refiriéndome al mismo que definí arriba. Me estoy refiriéndome al mismo que está acá arriba en la clase, al principio. Ya, en ese objeto, self.ser, voy a guardar el código. Por lo tanto, voy a poder decir, .set código. Code sería el dato que yo validé, el que yo capturé. ¿Y dónde lo voy a dejar? Dentro del objeto ser. Lo estoy guardando con el set código. Voy a guardar ahora el nombre. Self.ser set nombre. Voy a dejar en el objeto el nombre que acabo de capturar. Lo capturé en la variable nom. Acá está, pues mira. Nom. Después voy a mandar a guardar mar y después gra. Entonces, dentro del objeto ser del tipo cereal, voy a decir set, y fíjese, algo que no le mencioné. Puedo ver todos los setters. Set código, set nombre, set gramos y set marca. Puedo verlos. Pero ¿cómo? Si cereal no tiene la estructura. ¿Se da cuenta? Cereal no tiene el set marca y no tiene el set gramos. Yo no se la definí. ¿Por qué la puedo visualizar? Por la herencia que aplicamos en la clase cereal. La herencia me permite tener acceso a los setters de la clase padre, de la clase producto. ¿Ves? En producto definí set marca, set gramos, get marca, get gramos. Y como ser es de tipo cereal y cereal hereda de producto, no hay problema en que yo pueda usar los setters del padre. Voy a guardar el dato de la marca en el objeto. Y por último voy a guardar dentro del objeto los gramos.
¿Dónde dejé los datos? En un objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Se llama ser. ¿Y dónde voy a dejar el objeto ser con los datos? Dentro de la lista. Vamos a guardar los datos en un objeto, pero el objeto lo voy a dejar dentro de la lista. Entonces digo, dentro de la lista voy a agregar un nuevo elemento. Y ese elemento es el objeto completo con todos los datos. Y ahí lograste guardar un nuevo registro en la lista. Así que una vez que guardaste, no olvides mandar a llamar al menú. ¿Para qué? Para que te vuelva a aparecer la estructura con las opciones del menú. Eso es. Ahí lograríamos guardar un registro y después deberíamos volver al menú. Si lo testeamos en funcionamiento, debería funcionar, pero vamos a testear. Mira, voy a agregar cereal. Digite el código 111. Digite el nombre del cereal QQQ. O bueno, lo voy a dejar en blanco. Está validado. Si coloco más de 20 caracteres, también está validado, ¿sí? Ya, QQQ. Correcto. Digite la marca. Lo dejo en blanco. Error. Escribo letras. Error. El except detecta cualquier tipo de eventualidad que tengamos con respecto al dato de la marca y lo interpreta para que, bueno, me aparezca el mensaje de error que le declaramos. Voy a colocar la marca 5. Error en la opción de marca. Marca 1, Kellogg's. Y por último los gramos. En blanco, error. Letras, error. 501, error. Debe estar entre 200 y 500 los gramos. Voy a colocar entre 250 y 500. Voy a colocar 249. Error también, entre 250 y 500. Entonces 250 gramos. Y mira lo que ocurre ahora. Debería guardarlo y debería mandarme de regreso al menú. Bien. Y si yo intento agregar otro cereal y coloco el código 111, ese código ya lo usé recién. Es el del primer cereal. Si lo trato de guardar de nuevo, me dice error, el código ya existe. Porque yo validé que no pudiera guardar el mismo código. Tengo que colocar uno diferente, 222. Nestlé, número 2. Gramos, 300. Lo guardo y me manda al menú. Y si voy a agregar, coloco 111, me dice que ya existe. 222, también me dice que existe. O sea, está agregando los elementos en la lista. Entonces es nuestro deber, para que esto quede mucho mejor, hacer el resto de las opciones del menú. Ya somos capaces de guardar los registros. Somos capaces de guardar. Logró detectarme los códigos de los primeros cereales, el 111, el 222, y logró decirme, oye, esto ya está. Está guardando bien. Entonces ahora deberíamos concentrarnos en hacer el listar cereales. ¿Sí? El listar cereales se va a encargar de presentarnos el contenido de la lista. Los cereales que vamos guardando deberíamos ser capaces de verlos en pantalla. ¿Ok? Así que en este listar cereales no quiero colocar un pass, sino que voy a colocar un if. Porque mira, ¿qué pasa si empieza el programa y usted al tiro quiere ir a listar? Si no hay nada, vas a desperdiciar recursos. ¿Para qué vas a tratar de presentar datos, si no hay nada? Entonces voy a comenzar la pregunta, o voy a comenzar la lógica de la función preguntando len self.lista. Digo, oye, ¿qué pasa si hay 0 elementos en la lista? O sea, ¿qué pasa si la lista no tiene nada? Porque es la primera ejecución y no guardaste nada. No hay nada guardado. No tiene elementos. Si no tiene elementos,
No importa, pues, avisémosle al usuario, oye, no hay nada para mostrar todavía. Así que limpio la pantalla y le muestro un error. Le digo, si no hay elementos en la lista, no importa. Le digo, no hay registros para listar cereales. No hay registros de cereales. No hay registros de cereales para listar. Para alcanzar a ver el mensaje colocamos system pause. Claro, pues ves, mira, ejecuto. En la primera ejecución la lista no tiene nada, entonces si yo elijo opción 2, me dice no hay registros de cereales para listar. ¿Sí? Entonces después del mensaje debería mandarme ahora de regreso al menú. No debería detenerse, entonces yo le incluyo acá self.menú, voy a volver al menú con los paréntesis. Ahora sí, vuelvo a ejecutar. Mira, no hay nada en la primera ejecución, voy a listar, pero no hay nada. Y me manda de regreso. Voy a listar, pero no hay nada. Me manda de regreso. Pero cuando haya datos, ahí yo quiero que me salgan los datos que corresponden. Entonces aquí entro al else. Si hay datos guardados en la lista, o sea, si tiene mínimo un elemento, va a entrar acá al else. Y yo limpio la pantalla. Voy a colocar el título que diga cereales, no sé, cereales, un título pequeñito. Ahí, cereales. Ahí. Ya, pero ahora deberíamos hacer la presentación. Pero lo que tengo como contenedor es una lista. Son muchos datos los que se guardan en ella. Pero ¿qué es lo que se está guardando realmente en la lista? Objetos. ¿Y qué guardan los objetos dentro de sí? Código, nombre, marca, gramos. Entonces, nuestra misión es recorrer la lista, extraer los objetos y extraer el contenido de los objetos. Es decir, vamos a definir un ciclo for que me permita dar tantas vueltas como elementos tenga la lista. Y cada vez que dé una vuelta, en X va a recuperar el objeto de esa vuelta, de esa posición. Entonces, al dar la primera vuelta en X, recupera el primer objeto con los datos que le correspondan. Al dar la segunda vuelta en X, recupera el segundo objeto con los datos que le correspondan. Al dar la tercera vuelta en X, recupera el objeto con los datos que le correspondan. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, en X vamos a tener recuperado los objetos, así que los vamos a ir mostrando uno a uno. Voy a mostrar el código del cereal. X.getCódigo. Acá esto hay que escribirlo bien, ¿sí? Voy a mostrar el nombre del cereal. Nombre. X.get nombre. Print. Después viene la marca. Mire, si yo coloco marca, de esa forma, la marca, recuerden que es número. Me va a terminar mostrando marca 1, marca 2. 1, 2, 1, 2. Pero en lugar de mostrarme 1 o 2, yo quiero que me muestre la palabra Kellogg's o Nestlé, según corresponda. Entonces, en vez de colocar esta impresión, vamos a colocar mejor la interpretación. Yo digo, oye, si el número de la marca que se guardó resultase ser un 1,
Entonces, ¿qué voy a mostrar como marca? No voy a mostrar getMarca, voy a mostrar Kellogg's. Voy a mostrar lo que representa el número. Ya, pero ¿y si la marca no es 1? Bueno, si no es 1, como ya está validado, asumo que es 2 nomás. Y si es 2, quiero que me muestre Nestlé. Así que me va a salir código, nombre, marca y después me va a salir los gramos. Get gramos. ¿Qué tengo en X? El objeto que voy recuperando al dar cada vuelta. Por eso puedo usar get código, get nombre, get marca y get gramos. Porque X al final corresponde a la recuperación del objeto que tú tenías en la lista. ¿Qué tengo en la lista al dar la primera vuelta? Un objeto cereal, un objeto cereal. Bueno, si les complica, se podría llamar ser igual, se podría llamar ser. Pero acá tendrías que decir ser punto y escribirlo igualmente. ¿Sí? Se puede, no hay problema. Ahí. Yo prefiero llamarlo X. Así que mira, me va a dar la primera vuelta y me va a mostrar todos los datos del primer cereal que haya registrado. Después va a dar la segunda vuelta y otra vez va a mostrar todos los datos del segundo cereal registrado. Va a dar la tercera vuelta y me va a mostrar el tercer cereal registrado. Así que para que no quede todo amontonado, después de imprimir cada cereal, le voy a colocar acá unos espacios de separación. Ahí, coma, end, para que después de imprimir el último dato, me deje espacio de separación. Así que el siguiente cereal que aparezca no va a aparecer tan apegado al otro. Una vez que di todas las vueltas del ciclo, una vez que ya terminamos de recorrer el ciclo, la lista, perdón, una vez que ya dimos todas las vueltas y mostramos todos los registros, salgo del ciclo, fíjense en la línea, salgo del ciclo y coloco un system pause. ¿Por qué razón? Porque si no lo hago, el listado no lo voy a alcanzar a ver. Pero mucho cuidado con la tabulación, si tú lo colocas dentro del ciclo y hay 3 registros, por ejemplo 3 cereales, te va a generar 3 pausas. Entonces yo prefiero que la pausa salga al final nomás. Una vez que ya me salen todos los registros en pantalla, coloco la pausa. Y luego de la pausa, yo voy a lograr, durante la pausa yo voy a alcanzar a ver el listado de todos los cereales que he registrado. Y luego de la pausa voy a regresar al menú. Nunca olvide regresar al menú porque si no el programa se va a detener. Fíjese cómo quedó este listar cereales. Si ejecuto, no hay nada, voy a listar. No puedo porque no hay nada. Ya voy a agregar 111, QQQ, Kellogg's 250. Voy a agregar otro 111, ya existe, error 222, AAA, Nestlé 300. Voy a agregar otro 111, error 222, error, ya existe 333, FFF, Kellogg's 350. Y si voy a listar, hay 3 registros, entonces me va a dar 3 vueltas, va a extraer los registros de la lista y me los va a presentar en pantalla. ¿Ves? Primera vuelta, primer objeto rescatado, primer objeto presentado. Segunda vuelta, segundo objeto rescatado, segundo objeto presentado. Tercera vuelta, tercer objeto rescatado, tercer objeto presentado. Y luego me manda el menú. Y si agrego otro, 111 ya existe, 222 ya existe, 333 ya existe, 444 ese es nuevo. RRR, Nestlé 300. Voy a listar y ahí aparece.
Eso es, salir. Eso es. Bueno, ese espacio lo puedo quitar. Eso es. Ahí tendríamos el listar. ¿Sí? Ahora, con respecto a la estadística, es una lógica igualmente sencilla de hacer, es bien breve. Y sigue una dinámica bastante parecida a la del listar. ¿Por qué? Porque si la estadística no tiene datos, me refiero si la primera vez al ingresar al menú, perdón, la primera vez al ingresar al menú estadística no va a haber nada. Entonces me va a decir error, no hay registros para generar la estadística. Está bien, pero cuando haya registros, ahí recién yo quiero que me genere la estructura de estadística. ¿Qué debe mostrar esta estadística? Acá aparece, pues mire. Dice, la opción 3, estadística, debe mostrar cantidad de cereales según marca. ¿Cuántas marcas hay? 2. O sea, quiero saber cuántos cereales son de marca Kellogg's y cuántos cereales son de marca Nestlé. También hay que mostrar la suma de gramos de cereales según marca. O sea, quiero mostrar cuántos cereales, perdón, quiero mostrar la suma de los gramos de cereales Kellogg's y quiero mostrar la suma de cereales de los gramos que sean de Nestlé. Hay que mostrar 4 valores estadísticos. 4 valores estadísticos. 2 cantidades y 2 sumatorias, una por cada marca. Bien, así que en esta función de la estadística le vamos a colocar lo siguiente. En vez de pass, vamos a preguntar primero si hay datos. Es decir, oye, ¿qué pasa si la longitud de la lista resulta ser de 0? O sea, ¿qué pasa si la lista no tiene datos, si no tiene nada, está en blanco? Bueno, si está en blanco, si no hay nada, no voy a perder el tiempo tratando de generar la estadística si no hay nada. Entonces, como no hay nada, voy a colocar un mensaje de error que diga no hay registros para generar la estadística. No hay nada, ¿con qué voy a hacer la estadística? Podríamos quizás mostrar puros ceros, ¿no? Pero ¿para qué? Pues si no hay nada. Prefiero colocar el mensaje, no hay registros para generar la estadística. Para alcanzar a ver el mensaje de error, debemos colocar la pausa. System pausa. Y luego de ello queremos volver al menú. Si me olvido en algún momento de regresar al menú, el proyecto se va a detener. El algoritmo se va a detener. ¿Bien? Así que por eso constantemente hay que hacer que regrese. Ya, de lo contrario, si tuviésemos contenidos en la lista, si hubiese registros en la lista, acá yo me preocupo ahora de empezar a generarla. Así que voy a definir una variable para llevar el registro de la cantidad de Kellogg's, la cantidad de Nestlé. Voy a definir otra variable para guardar la suma de los gramos de Kellogg's y otra para guardar la suma de los gramos de Nestlé. Cuando quieres colocar las variables, una debajo de otra, no hay problema con el punto y coma, ¿sí? Entonces acá yo recomiendo colocar puede ser con coma o puede ser con punto y coma, para que no te mande el error. ¿Sí? Eso es. Entonces tengo con C los contadores, contador de Kellogg's, contador de Nestlé. Y con S tengo las sumatorias de los gramos, suma de Kellogg's, suma de Nestlé. ¿Sí? Eso es. Así que ahora voy a generar la estadística. ¿Qué tengo que sumar? Los gramos. Ya, pero los gramos, ¿dónde están? En los objetos. Todos los objetos tienen gramos. Tienen código, nombre, marca y gramos. Todos los objetos. ¿Y esos objetos dónde están guardados? En la lista. O sea, tengo que recorrer la lista para extraer los objetos y tener acceso a los datos que yo necesito. Hay que recorrer la lista. ¿Y cómo se recorre la lista? Con un ciclo.
digo que voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista. Y cada vez que dé una vuelta, en X se va a recuperar un registro, un objeto. La primera vuelta recupera el primer objeto cereal con los datos de código, nombre, marca y gramos. La segunda vuelta, el siguiente. La tercera vuelta, el siguiente. Así que cada vez que se recupere un objeto, cada vez que se dé una vuelta, vamos a preguntar con qué marca yo lo registré. Voy a decir, oye, ¿qué pasa si el número de la marca con el que lo guardaste es 1? Si es 1, es marca Kellogg's. Entonces lo cuento como Kellogg's. Digo, el nuevo valor de Kellogg's va a corresponder a lo que ya tiene más 1. Y el acumulador de gramos de Kellogg's va a corresponder a lo que ya tiene, ¿sí?, más los gramos. ¿Y dónde están los gramos? El getGramos me los entrega. Sí, pues si yo guardé ese código con ese nombre, Q, con esta marca, Kellogg's, y con estos gramos, ¿sí? Al dar una vuelta tú recuperas el objeto, lo sacas y lo dejas en X. Entonces esta X tiene ese 111, tiene esa QQQ, tiene ese Kellogg's, tiene ese 300. Así que cuando tú le dices if get marca, estás diciéndole, oye, bueno, Kellogg's es el 1, ¿sí? Me dice, oye, ese número de marca que tú guardaste, ese número de marca es 1. Claro, pues es Kellogg's. Ah, me dice, chuta, es 1, es Kellogg's. Entonces como es Kellogg's, lo voy a contar como Kellogg's. Y voy a acumular sus gramos. Ya, ¿cuántos gramos tiene ese cereal Kellogg's? Tiene 300. Ya, lo acumulo en 300, lo dejo en 300. Pero de lo contrario, si la marca no es 1, como tú esto ya lo validaste, automáticamente sería marca 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si hubiese otro objeto? Por ejemplo, el de acá. ¿Qué pasa si tuvieses otro objeto también con sus datos? Código 222. Qué lata, tenés que escribir así con el mouse. Ya, código 222. Nombre AAA. Marca 2. La marca 2 sería Nestlé. Y los gramos, 250. Todos esos datos estarían en el siguiente objeto. Entonces se hace la pregunta nomás. Se da otra vuelta, se extrae el segundo objeto, que sería ese objeto. Y ese objeto tiene esos datos. Tiene ese código, ese nombre, esa marca y ese precio, y ese gramo. Entonces me dice, oye, ¿qué pasa con ese cereal? La marca de ese segundo cereal es 1. A ver, veamos. No, la marca no es 1, es 2. Entonces si es 2, es Nestlé. Lo cuento como Nestlé. E incremento el acumulador de los gramos de Nestlé. Y así se va evaluando. Cada vez que da una vuelta, extrae el objeto y pregunta, ¿es marca 1 lo que tiene o es marca 2? Y acumula según corresponda. Incrementa o acumula según corresponda. Una vez que se termina de dar todas las vueltas, fíjense en la tabulación. Estoy debajo del for. Fíjense en la línea, vean la línea. Una vez que se termina de generar la estadística, voy a presentarla en pantalla. Por lo tanto, limpio los campos. Bueno, limpio la pantalla. Colocamos el título que diga estadística. ¿O ya le había puesto título, parece? No, no le había puesto título.
Voy a colocar el título que diga estadística, me confundí con el listado, ¿sí? Ahí sí, muestro el título, estadística, y ahora muestro los valores. Primero voy a mostrar las cantidades, ¿sí? Entonces, cantidad de cereales según marca. Y aquí le coloco cantidad de cereales Kellogg's. No me gustó, ahora ya. Ahí sí. Cantidad de cereales Kellogg's. Y ahora cantidad de cereales Nestlé. Cantidad de cereales Nestlé. CN se llama la variable. CK CN. Ahora que ya mostré las cantidades, voy a mostrar las sumatorias de los gramos. Suma de gramos de cereales según marca. Ahí sí. Suma de gramos de cereales Kellogg's. Suma de gramos de cereales Kellogg's. Eso está en SK. Y la otra en SN. Print. Suma de gramos. Hoy no coloqué ahí la comilla, perdón. Suma de gramos de cereales Nestlé. SN. Entonces voy a ver la estadística en pantalla. Y para alcanzar a visualizarla coloco una pausa. System pausa. Y una vez que la vi, no debo olvidar regresar al menú. Esto es lo que tendríamos en funcionamiento con la estadística. Fíjense ahí la tabulación, está justo debajo del for. Mira, ejecuto. Atención, voy a listar, no hay nada, no puedo. Voy a la estadística, no hay nada, no puedo. ¿Por qué no hay nada? Me equivoco de opción en el menú, no pasa nada, sigue trabajando igual. Ya, voy a agregar 111 QQQ Kellogg's 250. Voy a listar, tengo uno, voy a la estadística y me dice, mira, tienes un cereal Kellogg's cuyos gramos es de 250. Está bien, lo que yo acabo de ingresar. ¿Ve? Kellogg's es el 1250. Voy a agregar otro cereal, 111. No, ese código ya existe. Ya, otro código, 222. Nombre del cereal, www. Nestlé 300. 300 gramos. Voy a listar. Me salen los dos cereales. Estadística. Me dice ahora tienes un Kellogg's, un Nestlé. El de Kellogg's, la suma por ahora es de 250 porque hay uno solo. Y de Nestlé la suma es de 300 porque hay uno solo. Está bien. Voy a agregar ahora un Kellogg's. Voy a desempatar. Agregar cereal. 111 ya existe. 222 ya existe. 333 no existe. Perfecto. Regístralo. HHH. Va a ser Kellogg's de 350. Ahí están los registros. Voy a la estadística y me dice, hay dos Kellogg's y la suma me da 600. Claro, pues tengo uno de 250 y otro de 350. Ahí me da los 600. Y voy a agregar un cuarto cereal. 111 ya existe. 222 ya existe. 333 ya existe. 444. Nestlé 350. No, 250. Ya, para que no sea un número siempre igual. 225. Error.
265. Se guardó. Ahí está el listado con los 4 registros. Voy a la estadística y me dice que hay 2 y 2. 2 Kellogg's, 2 Nestlé y la suma me da 565. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay un Nestlé que es de 300 gramos y hay otro Nestlé que es de 265. Y claro, 300 más 265 de Nestlé, 565. Y no importa las veces que yo me equivoque, voy a seguir manteniéndome estable durante la ejecución del programa. No importa si hay letras, si hay espacio en blanco, me voy a seguir manteniendo estable. Voy a poder seguir agregando más. Voy a poder seguir generando la estadística. Voy a poder seguir listando. ¿Ve? Y con eso terminaríamos la actividad, así que salir. Y se detiene el programa. Bien. Guardamos los cambios. Y con eso el proyecto estaría completo, ¿sí? Logramos desarrollar este pequeño programa implementando 3 clases. Y no solo eso, sino que también aplicamos el concepto de herencia. Producto era la clase padre. Cereal es la clase hija que hereda de producto. Ahí estamos ocupando herencia. Y ahí hay que hacer la importación de la clase, ¿cierto? Desde el archivo importo la clase. Definimos la estructura. Así que cuando programas, tú programas objetos del tipo de la hija. ¿Por qué? Porque la hija, al heredar del padre, te va a permitir trabajar con los getter y setter del padre. Entonces, cuando logres guardar datos, vas a poder usar los setter propias de él, propias del objeto, el código y el nombre, pero también vas a poder usar los setter que gana gracias al padre, set marca y set gramos. Si no tuviésemos correctamente la herencia, si no lo hubiésemos implementado de buena manera, tendríamos errores acá en algún momento durante la ejecución. Bien, así que espero que practiquen, revisen la grabación las veces que estimen conveniente y comparen el algoritmo generado por ustedes con el que yo les voy a compartir. No es la única forma de trabajar, esto es solamente una primera propuesta y un primer acercamiento a lo que es la orientación a objeto, pero ya a nivel de funcionalidad, ¿cierto? Previamente habíamos hecho algunas estructuras de clase, pero no habíamos logrado generar todavía estructuras como, bueno, tan complejas como esta, ¿cierto? Lograr guardar dentro de la lista, perdón por el desorden, lograr guardar dentro de la lista objetos. Y entendemos también que cada uno de esos objetos tiene distintos datos. Cada objeto tiene su código, tiene su nombre, tiene su marca, tiene sus gramos. Este segundo objeto que tú registras también tiene su código, su nombre, su marca y su gramo. Y lo mismo con el tercero, ¿sí? Así que ahí logramos aplicar una estructura compleja y más avanzada en comparación a lo aprendido el semestre anterior. Espero que se comprenda y espero que esta base les ayude a seguir mejorando, a seguir trabajando. Queda propuesto el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Son más cortos, pero les van a servir para seguir practicando una estructura similar. ¿Ve? Menú con opciones, ejercicio 1, menú con opciones, ejercicio 2. Cambia la temática, pero es lo mismo.